¿Están? Espero que estén súper bien. Yo soy Fabiola y bienvenidos a Work Drama. Los K-dramas son, según mi opinión, hubo bastantes K-dramas para elegir, pero es que la verdad estaban muy buenos y hacer una lista selecta fue muy difícil. Aquí vas a encontrar K-dramas de todos géneros. Y también quiero comentarles que los K-dramas que van a aparecer acá, que están en emisión, estos no los vamos a incluir porque todavía no han terminado y necesitamos ver para dónde van, para dónde giran. Entonces estos irán en la segunda mitad del año. Entonces, sin más preámbulos, comencé. Alto, me acordé de algo importante. El orden es al azar, no pude elegir el número 1, el número 2, no encontré forma de ordenarlos, entonces los elegí al azar, así que el orden no tiene importancia. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. En el número 10 encontramos a Itaewon Class. La serie sigue a un grupo de jóvenes testarudos y valientes que se oponen ante las injusticias del mundo. Su mundo es el barrio Itaewon en Seúl, donde deciden abrir un negocio de comida. En el primer día en su nueva escuela, Park Se-ri golpea a su compañero de clases, Gang Seung-woo, quien es posteriormente expulsado de la escuela por haberlo golpeado. Lamentablemente, poco después, el padre de Seori muere durante un accidente de motocicleta causado por Yeon-woo. Furioso, Seori golpea brutalmente a Yeon-woo, por lo que es arrestado y enviado a prisión. Mientras está en la cárcel, decide destruir a Dae-hee y a Yeon-woo y su compañía. Una vez que sale de prisión, aún lleno de ira por lo que sucedió, Seori decide mudarse a Itaewon y seguir los pasos de su padre abriendo un restaurante. ¿Podrá lograrlo? Descubre esta hermosa historia. Continuemos. En el puesto número 9 tenemos a Hospital Place. Cuenta la historia de 5 mejores amigos que son doctores. El primero es el doctor Lee Eun-kok. Es un doctor y profesor de cirugía general que ha estado enamorado desde que era joven de Song-hwa. La doctora Song-hwa es una profesora de cirugía neurológica, quien descubre posteriormente de ser examinada que tiene cáncer. El tercero es el doctor Ah Jung-woo. Es un doctor y profesor de cirugía pediátrica, quien es buen amigo y consejero para todos. El cuarto es el doctor Kim Gon-hwa, que posteriormente inició a salir con la hermana menor de In-kom. Y el quinto es el doctor Jang Seung-yoon. Es un doctor y profesor de cirugía obstétrica que durante la universidad está enamorada de Song-hwan, sin embargo ella lo rechaza diciéndole que pueden ser mejores amigos nada más. Esta historia cuenta relatos de pacientes muy interesantes y la verdad se los recomiendo. 8 tenemos a Nova Viconius. Cuenta la historia de Chan Yong-gi. Es una detective que sigue atormentada y con traumas, luego de perder a su mejor amiga Chon Johnson hace 19 años a causa de un asesino serial. Aún sintiendo culpa por lo sucedido, ya que el día de la muerte de Seon-yeon no había contestado sus llamadas y al día siguiente había sido encontrada muerta cuando el caso del asesino en serie comienza nuevamente. Jong-gi está decidida a perseguir y atrapar al culpable. Pronto se une al maestro Lee Sung-woo y hace todo posible para proteger a los jóvenes en riesgo, cuyas vidas podían haber cambiado si hubieran estado rodeados de buenos adultos. Este drama se los recomiendo si te gusta género misterio. El siguiente drama es uno de mis favoritos, extracurricular. Drama, un personaje Cotier desde el primer capítulo, mis dientes me temblaban porque no podía más soportarla. Muy buena el drama. La serie sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que comienzan a cometer delitos para ganar dinero y los peligros impredecibles e irreversibles que enfrentan como resultado de sus acciones. El aparente tímido Ojiso es un joven estudiante modelo de secundaria, sin embargo en realidad es el autor intelectual de una serie de actividades criminales que van más allá de la imaginación de sus compañeros de clase, ya que para poder tener dinero para sus gastos y para pagar su matrícula universitaria toma una mala decisión, la cual lo lleva a cometer un grave delito. Pronto su aparente arriesgada doble vida se verá interrumpido cuando se mezcla con la imprudente alborotadora Song Min-hee y la rica Beong-gyori, dos jóvenes estudiantes que asisten a la misma escuela que Jisoo y que pronto terminarán involucradas en crímenes. Te recomiendo mucho este drama, te va a dejar con la boca abierta.
Puesto número 6 tenemos a My Hollow. Conan Doyle es el dueño de una empresa de investigación de inteligencias artificiales como inventor genio. La empresa y todos los proyectos fueron creados a través de sus manos. Sin embargo, las únicas personas que conocen de su existencia es Go Young-gi, su hermana, quien es la imagen del CEO oficial de la agencia. En el pasado, Nando fue un hacker en un caso importante hace 10 años y supuestamente murió mientras lo perseguían. Por otro, Hanson Yo es la subdirectora de una empresa de lentes, ya sea que esté estar trabajando en el marketing de la marca o en la logística de la fiesta de lanzamiento de la tienda insignia de la compañía. Ella asume su trabajo y mantiene por delante de las tendencias de la industria. También cuida meticulosamente a sus clientes y su trabajo. Sin embargo, cuando se trata de su vida personal, mantiene su distancia ya que sufre de la incapacidad de reconocer rostros, por lo que ha llevado una vida solitaria. Todo esto cambia cuando comienza a usar el programa IA, donde conoce a Holo, cuya apariencia es la misma que la del desarrollador Nando, quien se enamora lentamente de Son Yeon, cuya personalidad es fría, lo contrario a la de Holo. En el puesto número 7 tenemos a Hi Bye Mama. Chayori ha sido una fantasma desde que murió en un trágico accidente hace 5 años. A través de un proyecto de reencarnación se le da la posibilidad de convertirse en humana durante 49 días, por lo que regresa con su hija Yo So-woo y su esposo Jo Kang-hwa, un doctor torácico, quien después de la pérdida de Yuri vivió como soltero hasta que se casó nuevamente hace 2 años. Kang-hwa, aunque es una persona caritativa, nunca ofrece ayuda cuando es necesario. Ahora en la Tierra, Yuri intentará aliviar el dolor de su hija y esposo antes de irse para siempre. Les súper recomiendo este drama y además cabe mencionar que su voz es impecable y hermoso, tiene escenas muy graciosas las cuales se van a entretener y es un drama muy reflexivo. Súper recomendado. Puesto número 4 tenemos a 365 Repeat the Year. 10 personas que sueñan con tener una vida perfecta viajan en el tiempo hasta hace un año. Pueden restablecer sus vidas allí, pero ocurren casos misteriosos que amenazan sus vidas. Jin Ong-gu es un detective veterano y tiene 7 años de experiencia laboral. Tiene oportunidad de viajar un año al pasado. Disfruta de su vida que se ha reiniciado, pero se entera que las personas que han viajado en el tiempo como él están involucradas en casos misteriosos. Intenta revelar la verdad detrás de eso. Jin Kang-yu es un escritor webcomic. Ha publicado su popular serie webcomic durante los últimos 3 años. Jin Kang-yu es una perfeccionista adicta al trabajo y sensible. Un día ella tiene un accidente repentino. El accidente convierte su vida en un infierno. En este momento recibe una propuesta para viajar en el tiempo hasta hace un año. Jin Kang-yu restablece su vida, pero se enfrenta a un caso intérpido. La verdad te recomiendo este drama si quieres que te vuele la cabeza. Súper recomendado al 100%. 이거 서바이벌 같은 거니? En el puesto número 3, nada más y nada menos, tenemos a The King Eternal Monarch. Este drama, la verdad, me gustó. Tienes que estar muy concentrada en el drama para entenderle. No tienes que revolverte y si sigues la historia tal cual lo vas a terminar armando. Es un buen drama. Su host igual es muy genial y tenemos a nuestros mejores actores. Uno de nuestros mejores actores como protagonistas y el elenco está súper genial. Así que te lo recomiendo. En 1994 el reino de Corea se encuentra con fuertes trastornos. El rey es asesinado por su hermano Lee y el hijo del rey, Lee es apuñalado en el cuello pero él sobrevive. El asesino Lee busca poseer una flauta legendaria que posee poderes sobrenaturales. Después de esta misteriosa figura aparece con una pistola, Lee se escapa con solo la mitad de la flauta, ahora rota. El joven Lee sostiene una placa de policía que se agarró de la misteriosa figura. El día siguiente, Lee es nombrado el próximo gobernante del Reino de Corea. 25 años después, Lee gobierna el Reino de Corea como su líder benevolente. Todavía lo persigue lo que sucedió cuando era un niño y el misterio detrás de la placa policial que dejó su salvador. En otoño del 2019 se encuentra con Jun Tak. Es una detective de la División de Delitos Violentos. Ella está trabajando encubierta para derribar el operador de una operación ilegal de juegos de azar en línea. ¿Qué sucederá cuando estos dos personajes se vuelvan a encontrar? Descúbrelo en esta hermosa historia. En el puesto número 2 tenemos a Clash Landing on You. Este drama
sé que inició desde diciembre y terminó como hasta enero. La verdad es un drama hermoso, es una historia que casi no la encontramos. No es una historia ya que vemos y nos aburrimos, es una historia muy pero muy fresca. Te va a gustar este género romance y la verdad te va a atrapar. Es muy lindo todos los personajes, todas las relaciones, se ve en gran química, no solamente la pareja principal, sino que también cómo se llevan los amigos, cómo se llevan todos, todo esto es genial. Y su voz, igual amigos, es hermoso. En cada canción que tenía iba perfectamente en cada momento y wow, se lo súper recomiendo. En serio, si no has visto este drama, tienes que verlo, es de género romance, te va a encantar. La serie cuenta el romance secreto entre Yo Seori, que es una heredera exitosa surcoreana con una historia familiar problemática que se ve obligada a aterrizar en Corea del Norte debido a un accidente. Luego, al estrellarse, conoce al frío soldado norcoreano Ri Kyung-sik, quien la protege y oculta bajo el nombre de Samsung, su prometida de sus compatriotas. Poco a poco comienza a enamorarse de él. El capitán Ri Kyung-sik es un experto y dedicado al ejército norcoreano. Fue un prodigio del piano mientras estudiaba en Suiza. Cuando el accidente de Yeoseori la obliga a estrellarse en Corea del Norte, él la oculta y la protege. Poco a poco comienza a enamorarse de ella. Descubre esta historia de estos dos personajes. En el puesto número 10 tenemos al más esperado, The World of the Married. Este drama es muy bueno, la verdad te lo recomiendo. Para mí creo que va a ser uno de los mejores K-dramas del año. En verdad es un drama que da vueltas, que la relación que tiene cada uno de los personajes con el otro te va a matar. Desde un inicio la historia va súper rápido, nada de que estar lento, sino que fue directo al grano, directo al punto, y el siguiente capítulo nos vamos con el otro tema. Toca temas complicados, sí, pero como muy, no sé, muy buenos. Y luego igual su voz es hermoso. Muchos dirán que estoy obsesionada con los voz de los K-dramas, pero en verdad es que algunos K-dramas tienen un voz pero hermosísimo que va de acuerdo con el drama. Sung-woo es una exitosa e inteligente doctora que cree tenerlo todo, una familia amorosa, trabajo, ingreso y fama. Sin embargo, cuando descubre que su esposo Lee Tae-ho le está engañando y que su grupo de amigos en quienes confiaban lo sabían desde el inicio, cae en la desesperación y decide vengarse de todos ellos por tan dolorosa traición. El esposo, Lee Tae-ho, sueña en convertirse en un exitoso productor, pero en realidad solo porque tiene la ayuda de Sung-woo, su negocio de entretenimiento se mantiene a flote. Aunque decide amar a su esposa, comienza una aventura peligrosa con la desequilibrada Da-gyun. Descubre qué pasará con este matrimonio después de descubrir el engaño. Muy bueno el drama. Terminado todo por el día de hoy en este video. Quiero decirles que la decisión para elegir esta lista fue súper difícil. Hay muy buenos K-dramas el cual se merecían como verlos, se merecen verlos, no se merecían, se merecen verlos. Y la verdad voy a hacer unas recomendaciones, de hecho ya hay unas recomendaciones en mi cuenta de Instagram, la cual pueden irme a seguir, que es @workdramasmx. Es en donde subo escenas de K-dramas que están en emisión, K-dramas finalizados, K-dramas de esos antiguos que igual queremos recordar. Tuvimos un montón de cosas, siempre estamos activos, hacemos dinámicas, siempre estoy activa, hacemos muchas cositas que les va a gustar. Quiero decirles que se suscriban al canal porque vamos a tener videos nuevos cada semana. Quiero decirles que se vienen videos de reseñas de K-dramas que casi nadie ha visto y se merecen verlas porque en verdad hay muy buenos K-dramas. Y por favor déjenme en los comentarios cuál ha sido su K-drama favorito o cuál creen que no mencionamos pero igual está muy bueno de esta mitad del año. Entonces, sin más, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.